en Efesios. Vamos a estar estudiando hoy la carta de los Efesios en el capítulo 2. Capítulo 2 de Efesios. Bueno, para ubicar un poco a quienes apenas se conectan con la serie, estamos haciendo una serie de cosmovisión bíblica, ayudándonos a pensar bíblicamente sobre la vida y aprender a vivir en la vida bíblicamente. Y hemos venido hablando de lo que Dios creó, la creación, la belleza de Dios. Hace 8 días estuvimos hablando de la caída y de todos los resultados nefastos de la caída. Hablamos de cómo se alteró una relación con Dios cada vez más distante, una ruptura de las relaciones horizontales que tenemos, una ruptura, en últimas, de una creación que está bajo la maldición. Y por último, cómo aún esa ruptura nos afectó a nosotros mismos en nuestra identidad. La razón por la que hablábamos de esta serie es que queremos formar cada vez más un criterio bíblico para poder leer el mundo y leer la historia. Que esta creación fue como la imagen que nos quedó la semana pasada. Este mundo tan bonito, con todos sus paisajes y todas las cosas buenas que disfrutamos en él, no es lo que Dios originalmente creó. Que todo el caos, la caída, los desastres, los desaciertos, la frustración, el dolor, el sufrimiento, todo eso que nosotros vivimos, no es un argumento para decir como que Dios nos olvidó. Es una evidencia para ver qué es lo que pasa en un mundo que ha tenido a Dios en últimas como lo ha tirado del lado. ¿Qué es lo que ha pasado a través de nuestra rebelión? Eso es lo que vivimos hoy. Nosotros vivimos en un mundo caído. Esto no es lo que se suponía que debería ser, ¿vale? Hablábamos de eso por el tema de los desastres y el sufrimiento y demás cosas. Así que ahora quisiera que arrancáramos pensando, si esto es un caos, si esto es una creación que en últimas está bajo maldición y el mal ronda de tantas diferentes maneras alrededor de nosotros y en nosotros, entonces, ¿qué esperanza tenemos? Y específicamente la pregunta que vamos a resolver hoy es ¿cómo se arreglan las cosas? ¿Cómo se arregla este caos? ¿Sí? ¿Qué hacemos para cambiar al mundo? Suena como pregunta de reinado, ¿no? ¿Tú quieres para cambiar el mundo? ¿Cómo se arreglan las cosas? ¿Qué se necesita para cambiar el mundo? Digamos que la humanidad ha estado rondando en diferentes formas, tratando de pensar en cómo componer esta creación caída. Y creo que una de las cosas más usuales que nosotros pensamos es que si tal vez generamos una formación, una crianza en nuestros hijos y en nuestros jóvenes en ética y valores, ¿cierto? Que podamos enseñarles y ayudarles a encontrar un criterio entre lo bueno y lo malo, ellos van a saber lo que es correcto y entonces, en consecuencia, el mundo y la sociedad va a cambiar. Ahora, todos los niños que están dentro de una buena familia, con buenos valores, salen siendo niños buenos. Todos los niños que se les pagan matrículas grandísimas en colegios carísimos para poder hacer de ellos unos buenos ciudadanos, todos ellos salen buenos, ¿cierto? En Medellín hemos generado, gracias al Señor, unas políticas muy interesantes para la transformación social a través de iniciativas como, por ejemplo, Buen Comienzo, ¿cierto? Tratar de cambiar la realidad que vivimos, pero desde sus orígenes. Entonces, hay programas de atención para la infancia muy importantes, programas deportivos a través del INDER, gratuitos para la población. Hay universidades virtuales completamente gratuitas para los pelados. ¿Qué más tenemos? Tenemos iniciativas de arte, de cultura, como que si logramos introducir eso en los barrios marginados de Medellín, especialmente, logramos cambiar la configuración de las problemáticas que se viven.
Sí que en los barrios marginados, que tienen Buen Comienzo, Inder y otras entidades que están en el área, han cambiado ya completamente la configuración. Vemos frutos, sí, vemos frutos. Y cosas muy bonitas están pasando en nuestra ciudad a través de sus programas. Pero no logra cambiar todo. Entonces, si no es el tema de tomar conciencia, ¿por qué no hacemos algo y más bien como que dejemos que el ser humano se libere, que el ser humano haga lo que quiere hacer? Démosle libertad a las ideas y hablamos de alguna manera, lo que necesita este mundo tan hostil y de tanta pelea es tolerancia. Eso es lo que el mundo necesita, más tolerancia, para que cada persona sea lo que quiere ser. El discurso humanista ha venido hablando de esto. ¿Y qué nos ha generado? ¿Qué ha generado la libertad de pensamiento, la libertad de expresión? Sino algo que ahora, seas creyente o no, muchas veces en sus expresiones nos parece aberrante. Entonces, si no es la libertad, vamos a la imposición, a la imposición. Entonces probemos con el comunismo. ¿El comunismo soluciona las cosas? En este punto uno dice, bueno, ahí es donde literalmente sale la expresión, no, es que este mundo necesita buscar más de Dios, así como se dice, ¿no? Busque más de Dios. Pero ¿será que la religión es la respuesta a este mundo caído? Ustedes saben que después de Constantino, cuando él dijo, bueno, no, vamos a poner el cristianismo como la religión del Imperio Romano. Entonces se unió la iglesia y el poder político. ¿Y qué caos generó? ¿Qué caos generó? Porque el poder de todo es absoluto, se le entrega a seres humanos también caídos. Seres humanos imperfectos, que tomaron el poder y empiezan a suceder cosas como ustedes lo han visto, las cruzadas o la Inquisición. Y ahí es donde muchos ateos dicen como que, pero es que ¿cómo me vas a decir que la religión hace las cosas? Mira, usted no conoce lo que ha hecho en la historia y muchas más historias hay detrás de eso. Todas las religiones, en últimas, aconsejan como algo que tú tienes que hacer para acercarte a Dios y poder cambiar. Es como, haz esto y vas a vivir. Sin embargo, aún los sistemas religiosos que le dicen al ser humano lo que debe ser para poder ganar, ¿cierto? Haz esto y entonces obtendrás la bendición de Dios. Haz esto y entonces ganarás el favor de Dios. En últimas, esos sistemas religiosos de cosas que tenemos que hacer para Dios desencadenan más daño. ¿O no les parece que el legalismo de decir las cosas correctas, ¿cierto? No, hay que hacer esto y esto. ¿No les parece que genera como más exclusión, más orgullo, más segmentación? Porque ellos sí, nosotros no, ¿cierto? ¿No les parece que genera como más vanidad, juicio? En últimas, como que ese sistema parte el mundo entre los que sí merecen y los que no. Entonces, ¿qué es lo que esta humanidad necesita? Si ni nuestros sistemas de pensamiento, ni la imposición de las ideas, ni los buenos programas, ni una buena crianza de los hijos cambia las cosas, y si la religión tampoco es la respuesta, entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos. Yo quiero convencerte hoy, que el Señor me ayude con eso, del por qué el Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1, es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Yo quiero que a través de lo que vamos a exponer hoy, tú puedas ver por qué es que el Evangelio es en últimas eso que encapsula el poder de Dios para transformar no solamente una vida, sino toda una sociedad. Pero, ¿cómo así? Pate un momentico. No me dijiste que la religión no es la respuesta, entonces, ¿cómo así que el Evangelio, de qué me estás hablando?
Todas las religiones nos proponen sistemas y métodos y fórmulas que nos dice qué tenemos que hacer para ganar a Dios, para ganar el favor de Dios, pero el Evangelio es la buena noticia de todo lo que Dios ya hizo en Cristo para ganarte a ti y a mí y para restaurar todas las cosas. Y lo desafiante de esta predicación es que hay muchos cristianos, miles, de entre nosotros muchos, que han tenido el cristianismo como una forma de ganarse a Dios, pero que todavía no han entendido que el Evangelio es una cosa totalmente diferente. Que el Evangelio es la oferta de Dios, no es la exigencia de Dios sino que es el regalo de Dios para ti. Y eso lo cambia todo. ¿Qué tal si oramos un momento y le pedimos al Señor que nos guíe en la lectura y exposición de este texto? Padre amado, gracias por tu palabra, que sea hoy lámpara a nuestros pies, pero que nuestro entendimiento también sea iluminado para comprender algo que muchas veces ha sido velado para nosotros. Danos la gracia de encontrarnos contigo, Jesús. Que tu Espíritu traiga convicción de pecado, pero también que traiga la nueva vida de Cristo para nosotros. Porque en últimas, Señor, si ha de haber esperanza para este mundo, esa esperanza comienza, está y toma forma y se concreta en Cristo. Ayúdanos a entender cómo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, vamos para Efesios capítulo 2 y hoy vamos a dividir la predicación en 4 puntos, digamos como una ruta que vamos a seguir si queremos realmente empezar a cambiar nosotros y que con nosotros también cambie el mundo alrededor nuestro. Vamos a ver en Efesios capítulo 2 que nosotros necesitamos primero reconocernos necesitados de la gracia de Dios. Segundo, necesitamos comprender el poder que tiene la gracia de Dios. Tercero, necesitamos responder al ofrecimiento de gracia. Y por último, necesitamos vivir cada vez más como agentes de gracia en este mundo. ¿Vale? Vayan conmigo al versículo 1 del capítulo 2, lo vamos a ir desarrollando paso a paso. No sé si alguien me puede prender la luz, por favor. Creo que tengo una luz como de lado. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por los deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pablo arranca mostrándonos cuál es el estado del hombre sin Dios. Básicamente es que está muerto. Pero ¿cómo así que muerto si todavía está respirando? ¿A qué se refiere ese tema de la muerte? Y aquí hay 2 grandes consecuencias que el texto nos va a mostrar, como que cómo se evidencia la muerte del ser humano sin Dios. 2 cosas. La primera, su esclavitud al pecado. Si ustedes se dan cuenta, nuestro texto nos muestra como 2 grandes gobiernos que se dan sobre el ser humano. El gobierno de este mundo, como este sistema de valores, este sistema de pensamiento, que gobierna la manera en que yo me conduzco, que pienso y que actúo en la vida. Eso me gobierna, conducido según el mundo. Y el otro sistema que gobierna nuestra vida es lo que se ha conocido como la carne. Y mire cómo lo describe: esos deseos pecaminosos, el seguir nuestra propia voluntad, lo que bien nos parece, y seguir solamente nuestros propios propósitos. Es increíble ver la descripción que Pablo hace aquí de lo que es la muerte. Dice que cuando un ser humano
se libera de alguna manera para seguir lo que su corazón le dicta, es totalmente contrario a lo que este mundo nos dice, que eso es la libertad, que hacer lo que tu corazón desea y seguir tus propios propósitos es la libertad. Aquí nos dice que eso es la esclavitud. Uno puede estar atado a sus deseos y esclavo de ellos. Y no sé si como yo ustedes luchan con sus deseos. No necesariamente de cosas malas. Muchos deseos son buenos, pero están desorganizados y empiezan a gobernarte y se vuelven como una necesidad o algo que es urgente y algo que te domina. Pero la otra forma en que aparece la muerte es que ese estilo de vida sin Dios nos hace objetos de la ira de Dios. Es decir, no es que le dijimos a Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de lo que vos me vas a decir, yo más bien voy a decir las cosas por mi propia voluntad. Voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Y así quedamos. Y Dios se quedó como que, ay, Dios como creador y juez de este universo mira la maldad y siente ira. Esta mañana estábamos en una discusión teológica aquí en la alabanza, porque seguramente ustedes han escuchado esta canción de Celebraré tu amor de Jesús Adrián Romero, ¿no? Bien conocida. Y vieron, no sé si notaron que cambiamos una partecita de la canción, porque la canción originalmente dice, me sonreíste, Señor, en mi pecado. El Señor me sonríe en mi pecado. Porque lo que el texto nos está diciendo es que cuando nosotros estamos en pecado, ¿qué es lo que siente Dios? Ira. Y me preguntaba alguien ahorita, oye, pero ¿cómo así? Pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué siente ira? Sencillo, porque es santo y es justo. Así como tú y yo, cuando vemos algo que no está bien hecho en las noticias y nos sentimos indignados y queremos que se haga justicia, ¿cuánto más Dios, que es 3 veces santo? Dios siente ira por el pecado, no le sonríe. Ya tan bonito, tan rebelde que está. Pero hay algo muy curioso de este pasaje, y es que, no sé si notaron, el ustedes y nosotros. Y Pablo aquí hace como una diferenciación, hay una discusión teológica con respecto a esto, pero de cómo se hace una referencia a ustedes, los gentiles. Es algo que en la carta de Efesios Pablo va a abordar, que los gentiles han sido añadidos a la familia de Dios. Y para familiarizarlos un poco, el mundo para un judío se dividía en 2, básicamente: los judíos y el resto, ¿sí? Los judíos y el resto, el pueblo del pacto, el pueblo y los hijos de Dios y el resto. El resto eran paganos, ¿me entiendes? Hijos de perdición. Pero Pablo nos está diciendo en todo Efesios cómo Dios en Cristo reconcilió estos 2 pueblos que eran como antagonistas. ¿Sí? Por eso aquí les está contando, ustedes vivían según el gobierno del mundo, nosotros también. ¿Y a quién está refiriéndose con nosotros? A los judíos, al pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Ellos mismos, aunque guardaran su religión y aunque fueran como los fariseos, correctos en un sentido como en su proceder, en algunas cosas, en últimas también, tanto el religioso como el ateo y pagano eran objetos de la ira de Dios. Ahí se complica la trama. Porque entonces, ¿quién escapa de esa ira? Si en los preceptos religiosos y sumarse a un sistema religioso no te salva, entonces, ¿cómo le hacemos? Si somos ateos y estamos ahí en el paganismo, mal. Pero si estamos aquí adentro de una religión, también. El texto nos deja claro que esta parece que es una condición, la esclavitud parece que es una condición que cruza
horizontalmente a toda la humanidad. Lo más complejo es que entender esa condición de pecado es tan difícil para nosotros. Creo que es de las cosas más complicadas que hay dentro de la iglesia cristiana. Porque la verdad, cuando ustedes vinieron esta mañana, el hecho de que estén aquí, a todos nosotros nos hace sentir un poquitico más buenos, como un poquitico mejores. Si nos estuviéramos quedado en la casa viendo, no sé, Netflix o alguna cosa, nos sentiríamos mal, pero como estamos aquí, nos levantamos y nos bañamos y nos perfumamos a poder ir a la iglesia, uno se siente como un poquitico mejor. Una de las cosas más complejas dentro del cristianismo es que nosotros nos creemos buenas personas, básicamente por comparación, porque nosotros no somos tan malos como el vecino al lado, no hacemos las perversidades que hace esa pareja, y no juzgamos como ese, y no nos vestimos como aquel, y no hacemos las mismas cosas que hacen esos muchachos por la noche. Entonces nosotros, como que somos un poquitico mejores. Y ya dice el Evangelio que nosotros tenemos una habilidad increíble para ver astillas en los ojos ajenos, y una torpeza y una ceguera increíble para ver las vigas en nuestros propios ojos. Y cuando la vemos, nos autojustificamos. Así que es bastante complejo que podamos llegar a entendernos como personas que realmente necesitamos de la gracia de Dios. Tanto que es un trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer para convencernos. Convencernos. Pero bueno, en medio de esta perdición de una humanidad que está bajo la ira de Dios, aparece el versículo 4, precioso, hágale un círculo grandísimo así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios, esa es de las cosas más lindas que aparecen en la Biblia, ¿no? Pero Dios, porque cambia todo. Uno es un desastre, pero Dios. Este texto parece que nos contestara como 3 preguntas. ¿Qué es lo que hace Dios con un mundo así? Con un mundo que es objeto de la ira de Dios. ¿Qué debería hacer? ¿Sí entiendes? Eso no hay que reparar nada. Bote y compre de nuevo, ¿sí me entiendes? Como los gringos. Bote y compre de nuevo. Hágalo otra vez. Y Dios sería completamente justo. Dios sería completamente justo si decidiera destruir. Pero Dios, ¿qué es lo que hace? Coge a estos seres humanos que le hemos escupido en la cara y le decimos, ¿sabes qué? No me gustan tus propósitos, ni me gustan tus planes, yo prefiero los míos. Y esa actitud que despierta la ira de Dios, la ira santa y la ira justa de Dios, en últimas no impiden que Dios se acerque y llega y los une a Cristo. Los une a Cristo. Y en Cristo, Dios hace 3 cosas muy preciosas. Porque no solamente les perdona los pecados, como dice Efesios capítulo 1, versículo 7, que los perdonó a través del derramamiento de su sangre, perdonó sus pecados, sino que aquí nos dice que le da vida. ¿Les da vida a quiénes? A quienes estaban muertos. Dios soberanamente decide darles vida. ¿Y cómo es que le da vida? Los perdona en unión con Cristo, pero también los levanta en unión con Cristo, los resucita en unión con Cristo, y también les da una nueva honra en su unión con Cristo. Para traducirlo de una manera muy sencilla, hay algo que cuando tú viajas o sales del país o no vas a estar presente por alguna razón,
y sabes que tienes como negocios pendientes, esto lo hacen mucho quienes viven en el exterior, tú les llenas a un abogado un documento que se llama un poder. Y hay un poder que es un poder amplio y suficiente. ¿Sí? Poder amplio y suficiente, que básicamente tú estás autorizando a la persona para que en representación tuya haga todo. Sí, te puede vender tus corotos y todo, es decir, puede hacer lo que sea porque tú le diste un poder amplio y suficiente. ¿Sí? Lo que está Pablo narrándonos aquí es que nosotros en Cristo es como si hubiéramos firmado un poder amplio y suficiente, que se lo entregamos a Cristo, y todo lo que Cristo hizo y vivió es literalmente como si nosotros lo hubiéramos vivido. Así que cuando firmamos ese poder amplio y suficiente en donde Cristo nos representa, lo que pasa es que la vida justa y perfecta y santa que Él vivió me representó a mí. La muerte por el pecado me representó a mí. Y su exaltación en gloria me representó a mí. ¿Entienden lo que pasó en Cristo? En Cristo literalmente, nosotros ya no somos culpables de pecado. ¿Por qué? Porque Él ya vivió la vida justa y el castigo ya fue pagado. En Cristo nosotros tenemos ahora una nueva vida que está gobernada por el Espíritu Santo y que produce nuevos deseos. Y no solamente eso, sino que en Cristo nosotros ahora tenemos una nueva dignidad en Dios, que aunque nosotros nos tropezamos constantemente en esta vida, eso no cambia nuestra condición de justos, santos, adoptados, amados en Cristo. No lo cambia. ¿Pero por qué hace Dios esto? ¿Se dieron cuenta por qué lo hace? Por amor. Por amor. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Cuándo fue que Dios decidió amar al pecador? Desde antes de que siquiera hubiera una luz de esperanza en esa persona. Desde antes decidió amar al pecador. Es como si tú fueras a Bellavista, ¿cierto? A la cárcel, y entraras a uno de esos pabellones donde están todos los presos. En el patio algunos ya hemos podido tener esa oportunidad de ir, y le preguntas al guardia que vino contigo, y ves por allá un hombre en la esquina. ¿Oíste cómo se llama ese muchacho de allá? No, ese es Machete. Machete. Si no, pregunta por qué. ¿Y qué hizo? No tiene un historial tremendo. Pero es excarcelable si se paga fianza. ¿Cuánto es? Un montón de plata. Yo lo voy a pagar. Entonces paga la fianza, llaman a Machete, dice: Machete, va a salir hoy. Entonces, bien, Machete. Y se lo lleva para su casa, le da un lugar, una casa, una cama, vestido, y se lo lleva para la empresa y lo pone a trabajar en la empresa. ¿Ustedes imaginan las preguntas que tiene Machete en la cabeza con una persona que nunca lo ha conocido? ¿Qué se preguntaría? Sí, como con sospecha, como que está muy raro. Eso tan bueno no dan tanto, ¿cierto? ¿Quién sabe qué me va a pedir? O quizás hasta cuándo va a soportar esto. Exactamente, quién sabe qué tiene entre manos. Y Machete le pregunta al hombre y dice: oye, ¿por qué? Porque sí, por amor. No hay nada en él, no hay un destello de que vaya a cambiar, no hay absolutamente nada, pero soberanamente y por gracia decide hacer todo. Eso
Es algo como lo que Pablo nos está diciendo aquí. ¿Por qué Dios hace algo tan extravagante por una persona que estaba muerto en sus pecados? Sin nada que hubiera, como que viera una lucecita, por amor. ¿Y para qué lo hace? ¿Vieron en el texto cuál es la razón? Para mostrar en los tiempos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. Pablo está construyendo en terminologías como que va ampliando cada vez más el escándalo de lo que Dios está haciendo en Cristo. Somos salvos por gracia. Nosotros no lo merecíamos. ¿Para qué hace Dios todas las cosas? Para su gloria. Para su gloria. Y no es como que Dios necesitara de algo en particular o que fuera egoísta y solamente, en últimas, Dios, cada cosa que hace es para su gloria. Y ahora en esto que estamos viendo, sabemos que cada cosa que hace la hace en amor. Es decir, como una familia que recoge a una persona indigente en la calle y se la lleva para la casa y hace lo mismo que con Machete. Le da vestido, le da un espacio, le da trabajo y todas las demás cosas, pero en últimas este indigente dice, no, yo no quiero nada más de esto, y se le roba las cosas de la casa, y la familia va y lo vuelve y lo trae, y vuelve y roba, y la familia va y lo vuelve y lo trae, insiste en el hombre para sacarlo de las drogas. En últimas, cuando tú ves a esa persona restaurada, ¿no? Es un hombre, pudo estudiar, sacó su negocio adelante, responsable, ya tiene una familia, uno dice, uy, qué tan bacana esa historia. Pero ¿qué es lo que te genera más asombro? La familia que lo hizo. Es como que, oye, si ustedes hicieron todo eso en verdad. Todas las cosas que Dios hace en nuestra salvación están puestas para que quienes escuchemos y recibimos esta gracia vivamos con asombro. ¿Cómo es posible que Dios haga esto por mí? Por mí. Cuando un pecador entiende que no hay nada en él que Dios pudiera rescatar, que no había nada prometedor, y que Dios por su gracia, por pura gracia, decide llamarlo, amarlo, llamarlo hijo y bendecirlo. Cuando un pecador entiende eso, ¿saben qué es lo que produce? Lo que produjo en esa mujer que entró llorando y se tiró a los pies de Jesús, como cantábamos ahorita, y le enjuaga sus pies, agradecida a borbotones por todo lo que Dios había perdonado de ella. ¿Recuerdan la frase de Jesús? Porque a quien más se le perdona, más. ¿Tú quieres amar a Dios? Entonces experimenta su perdón. A quien más se le perdona, más ama. Por eso es que irónicamente, esa religiosidad que traemos como por defecto intravenosa la tenemos. Todos nosotros la tenemos ahí. De querer ganar y hacer cosas para ganarnos a Dios, tratando de mostrarles que somos como medianamente buenas personas, que esa tendencia natural en nosotros como a atraer cosas a Dios para ganar algo de Él o para garantizar algo de Él, es justamente e irónicamente el mayor estorbo que nosotros tenemos para poder comprender el Evangelio. Esa sensación de bondad que tú sientes es una de las cosas que más estropea el tema de que puedas entender la gracia de Dios. Porque, como decía un autor, Dave Harvey, hasta que el pecado no nos sepa amargo, la cruz no nos va a saber dulce. Hasta que nosotros no veamos la condición de nuestro pecado, la cruz no va a significar nada. Ahora, ¿qué hacemos con semejante ofrecimiento? Semejante ofrecimiento. Versículos 8 y 9. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Una vez más, repite esta idea. No eres salvo por algo que tú hagas, eres salvo por la gracia de Dios. Pero ¿qué nos pide a nosotros? Aquí introduce algo más dentro de esta fórmula,
y es que eso se logra mediante la fe. Mediante la fe. Es decir, que no viene de nosotros, que no se puede fabricar o manufacturar, que no es por obras, que nosotros no la podemos ganar, por más que te esfuerces, no vas a poder ganar ese favor de Dios y ese perdón y esa adopción de parte de Dios. Así que un creyente o un seguidor de Jesús que entiende esto, no tiene fundamento para juzgar absolutamente a ningún otro pecador. Si tú entiendes el Evangelio, no tienes con qué juzgar a una persona que peca. No tienes con qué. Porque sabes que si en últimas hay algo de bondad y de belleza y de utilidad y de frutos en tu vida, es solamente por la gracia de Dios. No es porque tú seas muy bueno, por la gracia de Dios. Y quiero contarles cuándo entendí esto. Un poco de mi pecado ahí para que me conozcan. Yo llegué al Señor cuando tenía 15 años. 15 años, diferentes situaciones complejas me llevaron a buscar de Dios en una iglesia y en su gracia encontré paz, era lo que más buscaba en ese momento, paz. Y comencé a vivir la vida en la iglesia cristiana. Básicamente entendiendo lo que Dios le agrada y lo que no. Entonces empecé a hacer lo que supuestamente se debería hacer y a dejar lo que supuestamente uno debería dejar. En el camino fui creciendo y avanzando. Cosas muy bonitas tuvieron lugar y pasaron en mi vida y comencé a escalar. Entonces ya no solamente estaba en la alabanza, sino que empecé con líder de jóvenes, después comenzamos en seminario, ya estando en el seminario, ¿cierto? Que eso como que le da un estatus a uno especial, estar por ahí estudiando teología. También comencé a predicar. Y ya hay una de las élites y de las cúspides que tenemos a veces dentro de las iglesias cristianas de liderazgo, está para montado. Recuerdo mucho una mañana que había un director de alabanza y nos estaba dirigiendo. Entonces nos dijo, bueno, cierra tus ojos y ¿por qué no tomas un momento y te pones a cuentas con el Señor? Le pides perdón por tus pecados y te arrepientes, y entonces yo cerré los ojos. Señor, yo no veo como ningún pecado, Señor. Señor, gracias. Gracias por la obra que has hecho en mí. Entonces levanté los ojos y empecé a mirar alrededor y claro, la gente estaba orando y llorando. Y Señor, ayúdales a mis hermanos, ayúdales, Señor, que la misma obra que has hecho en mí las hagas en ellos, por favor. Dales más, rescátalos de esa vida de pecado. Yo no estoy exagerando, literalmente oré así. Y yo creo que ahí sí el Señor se sonrió. ¡Ay, qué pecado! ¡Ay, qué pecado por el muchacho tan perdido! Y empezó un proceso, de los procesos más gloriosos en mi vida. Entré en una crisis espiritual horrible, una sequedad. Y lo peor, allá montado allá en las élites. Uno sin nada para dar y montado para arriba. Que uno ya no puede escapar. Y en el seminario, peor. O sea, no, mantenga el cartel, hermano, manténgalo. Como viven muchos seminaristas. Mantenga el cartel. Pero seco. Y empieza el Espíritu Santo de Dios a este hombre orgulloso y pretencioso, fariseo. No puedo decir que era yo, creo que soy yo. A mostrarme la gravedad de mi pecado.
Que quizás ya no robo, ya no moto, ya no fumo, ya no sé qué, ya no todos esos que uno pone en la lista, todos los externos, esos que son los visibles y los escandalosos, entonces ya los quité. Por eso yo ya no tengo nada. Ya yo voy a la iglesia, sirvo, diezmo y toda la cosa. Y empieza el Señor a raspar. Venga, para acá. Y raspemos un poquitico más abajo. Y empieza a destapar el corazón. Y a destapar las motivaciones. Y a mostrar los pensamientos. Y empieza en una crisis tenaz de no querer buscar a Dios. Lo que me hacía sentir peor aún. Porque claro, como el devocional uno le hace como, uy, yo hice el devocional hoy estoy mejor con Dios. ¿Cierto? Como esas dinámicas las tenemos en nuestra religiosidad. Hoy estoy mejor con Dios, porque entonces ya cuando no hacía el devocional un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, estoy fregado. Estoy fregado. Y el Señor, pero, claro, el Señor empezó a desnudar que mi corazón estaba lejos de Él. ¿No? ¿No nos lo dijo todo el Antiguo Testamento? Que podíamos adorarlo y hacer muchas cosas y nuestro corazón lejos de Él. Podíamos hacer las cosas correctas, pero con una motivación incorrecta en el corazón. Y empecé a sentir un profundo desaliento y desesperanza. Y ahí, por su gracia, llegó a mis manos un libro de un sacerdote católico, el Evangelio de los Andrajosos. Entonces abrí la tapa y decía, bueno, si tú te sientes que tú eres, mejor dicho, que no mereces nada de Dios, que no puedes, que no alcanzas, que no sé qué, este libro es para ti. Yo, amén, amén, ese es el que yo necesito. Y empecé a leer y me comí ese libro en un momentico. Y por la gracia del Señor, explotó esta verdad, explotó. ¡Pum! Es que tú no puedes hacer nada, pero yo ya lo hice todo. Ven y siéntate. Ven y compra oro y plata, ¿sí? Compra pan, compra vestido, compra esta dignidad. Ven, es para ti. Pero yo no lo merezco. Y las peleas en esos tiempos de oración, yo no merezco, Señor, es que no merezco. Es para ti en mi Hijo. En Cristo lo compré para ti. Desde ahí todo cambió. Todo cambió. Todo mi sistema religioso de las cosas que tengo que hacer para Dios se convirtió en todas las cosas, en entender todas las cosas que Él había hecho para mí. Y entre más indigno me sentía, y entre más sucio, y entre más pecador, y entre más... Porque el proceso no paró. Él siguió andando, y mi convicción de pecado seguía yéndose más profunda, y empezaba a ver más dimensiones de mi maldad. Pero entre más oscuro me sentía yo, algo se empezó a levantar. Se empezó a levantar grande, grande, enorme, inmenso. Y era esa cruz. Y entre más podrido me sentía, levantaba los ojos a la cruz y más amado me sentía. Y entre más amado me sentía, más lloraba. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y sigo llorando diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Un pecador como yo. Que si no es por tu gracia es algo disparado corriendo para otro lado. ¿Por qué? Por amor. Y de ahí aparece este último versículo, el versículo 10. ¿De qué es lo que pasa cuando entendemos el Evangelio? Porque somos hechura de Dios, un poema precioso de parte de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Una cosa preciosa de esto
Es que Dios no solamente nos ha llamado cuando estábamos adversos a Él, nos trajo, nos dio una dignidad, nos dio perdón, nos puso una nueva relación con Él, sino que ahora nos dio también un nuevo propósito. Estábamos muertos. ¿Recuerdan cómo empezamos en el versículo 1? Muertos. Y aquí estamos llenos de vida, llenos de vida. ¿De cuál vida? De la vida de vernos amados por Él, amados por Él. Y en esa vida empezaron a salir nuevas cosas en nuestro corazón, unos nuevos deseos empezaron a surgir, porque fuimos creados de nuevo en Cristo. Y nos dio un nuevo propósito, que es vivir para buenas obras. Porque sabes que cuando tú recibes el impacto de la gracia de Dios sobre tu vida, no eres capaz de vivir igual. No eres capaz de vivir igual. El pecado te estorba. No necesitas que te digas que es bueno y que es malo, porque el pecado te empieza a estorbar. No necesitas que te digan que tienes que hacer, porque en últimas el Espíritu Santo empieza a renovar unos deseos en tu corazón, que empiezas a disfrutar más otras cosas. Hay una nueva vida. Empezaste de cero, dirigido y ahora gobernado por Dios, como desde el principio nos creó. Y ahí es donde Efesios, bueno, si de pronto en casa pueden, del capítulo 4 en adelante, empieza a mostrarnos toda una vida que se vive como a la altura de este llamamiento. Como que qué es lo que empieza a producir el hecho de que hemos sido adoptados y perdonados y justificados en Cristo. Cambia todo, absolutamente todo. Les pongo unos ejemplos. Porque yo creo que a veces una de las dificultades más grandes que nosotros como iglesia tenemos es que desconectamos esta verdad del Evangelio con la cotidianidad de la vida. La desconectamos completamente. Entonces podemos venir aquí y llorar y decir, ay, mi Jesús, mi amado, ¿cierto? Gracias por ese perdón y por ese amor y por esa misericordia que has tenido sobre mi vida. Pero cuando yo estoy en el trabajo, trato con dureza a quien se equivoca. Espérate un momentico, conectame los cables, ¿sí? Señor, gracias por toda la paciencia que has tenido sobre mi vida, Señor, tan terco que yo he sido y tan rebelde, y tú has perseverado conmigo. Pero cuando tenemos un conflicto matrimonial, en donde nuestro cónyuge se pone difícil, empezamos a tirarle machetazos y a juzgar con dureza. Conéctame los cables. Porque lo que en últimas es el poder transformador del Evangelio, no es algo que solamente es para ti y que te pone bien con Dios. Es algo que transforma todo. Si ustedes ven, y quiero que vean en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas paulinas, van a ver siempre tras un indicativo, como algo que, una exhortación que nos pide hacer, siempre nos cuenta lo que Cristo ha hecho por nosotros. Van a encontrar ese equilibrio constante dentro de las cartas paulinas, como por ejemplo, Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Esposo, ¿cómo debes amar a tu esposa? De la misma manera en que Cristo te ha amado a ti. Tú has disfrutado de su misericordia cuando no lo merecías. Sí, entonces dale lo mismo. Tú has disfrutado de su servicio, a pesar de que tú has sido terco y rebelde. Entonces tú tienes para hacer lo mismo. Ahora, eso no se convierte, escúchenme bien, esas listas no se pueden convertir en las cosas que yo tengo que hacer porque ahora soy cristiano. Porque inmediatamente tú hagas ese enlace, te perdiste. Otro sistema religioso viene a enmarcar tu vida. Por eso, ¿qué es lo que en últimas constantemente nos va a cambiar? Meditar y recordar el Evangelio. Tienes una relación difícil. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ti? Lo disfrutaste. Ahora tienes con qué. Generosidad. 2 Corintios 8, del 7 al 9. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, conocimiento, dedicación, en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar
No es que esté dándoles órdenes, dice Pablo, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Y miren el sustento para una vida generosa. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Notaron que Pablo dice, es que esto no es que les esté dando órdenes, sino que si ustedes han entendido que ustedes han sido enriquecidos en Cristo, que su vida ha sido transformada, que disfrutan de la gracia, la bendición, la provisión, el amor y la adopción de Dios, si ustedes entienden lo que pasó en esa cruz, ustedes van a ser personas que manejan de una manera diferencial sus finanzas. ¿Recuerdan qué era lo que nos gobernaba cuando estábamos muertos? Nuestros deseos y nuestros apetitos y nuestros propios propósitos. Entonces, ¿cómo cambia el Evangelio eso? ¿Qué deseos y qué propósitos seguimos? Los de Dios. Si yo he sido impactado por ese amor sacrificial de Dios en Cristo por mí, en últimas, eso sí empieza a cambiar la cosa de, ¿sabes qué? Yo necesito invertir más en esto. Yo necesito invertir más en que más personas conozcan de esto. Porque si yo quiero que el mundo cambie, este evangelio se necesita expandir. ¿Cómo? A través de más aprendices, a través de más seminaristas, a través de plantación de más iglesias. Y necesito invertir en eso. Les mandé esta semana un desafío con respecto al tema de la oficina, que está hermosa, está preciosa la oficina, muy bonita, pero pelada, está pelada. Y créanme que estaba pensando mucho, Señor, yo quiero desafiar a la iglesia a que la surtamos. No quiero tocar puertas afuera. Yo quiero que la iglesia surta esa oficina. Pero no la surta con la mesa que está rayada, ni la silla que tiene, la que es la coja, que siente ese pasito que se le cae. No. ¿Por qué? Porque estamos buscando un lugar para servir a esta comunidad. Y la verdad es que queremos un lugar hermoso, donde la gente sienta que pensamos cada detalle para que ellos se sintieran en casa, para que cada consejería fluya y sientan intimidad y belleza en cada cosa que hacemos para el Señor. Por eso al final, se me olvidó eso en el anuncio anterior, en la predicación anterior, al final les mandé una cosa: quiero animarnos a que levantemos una ofrenda para eso, para dotar esa oficina. Eso no es para mí, eso es para que el reino de Dios avance en este lugar. Y esa es la primera semilla que estamos sembrando acá. Así que si el Señor, después de que viste el videito, sientes que tienes algo que el Señor te está llamando a responder para que el Evangelio siga avanzando, háblate con Carlos Mario ahorita, o pueden a través de la cuenta simplemente consignen y mandan la anotación: mira, esto es para la oficina, creo que el Señor me está poniendo a hacer esto. Generosidad. Un último muy cotidiano, el servicio. Un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, impactado por la gracia de su Salvador, es una persona que sirve. Mateo 20:27. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ven cómo cada dirección de Dios se conecta con lo que ha sido hecho en Cristo por nosotros? Entre más meditamos en Cristo, más vemos la transformación que trae, no solamente a nuestra vida, sino a tu trabajo, en tu vecindario, en la forma en que crías los hijos o los nietos, la forma en que pagas a tus trabajadores, la forma en que vives como ciudadano. El Evangelio empieza a transformar todo, no porque te da una lista de cosas que tienes que hacer, sino que te ha impactado tanto lo que Dios ha hecho en Cristo por ti, un hombre y una mujer rebelde a Él, que tú no puedes vivir de otra manera. No te da para vivir de otra manera. Y lucharemos, sí, claro que sí, con el egoísmo, con la imagen, ¿cierto? Que dirán, si me ven aquí con una trapeadora, no.
Tú ya tienes una nueva vida y una nueva identidad y una nueva dignidad. Ahora has sido liberado para vivir nuevamente para Dios. ¿Qué nos está llamando a hacer este texto? Ustedes vieron que vimos 4 etapas. Reconocernos necesitados de la gracia, comprender ese poder de la gracia, responder y vivir como agentes de gracia. Quisiera preguntarte dónde estás. Porque creo que algunos, quizás hoy necesitamos pedir que el Espíritu Santo de Dios nos convenza de la gravedad de nuestro pecado. Porque ese es el comienzo de todo. Si tú te crees una persona medianamente buena, que no eres tan malo como los otros, que no has hecho las atrocidades de los otros, Cristo no va a significar mucho para ti. Y lo que Él hizo para humillarse de su riqueza, volverse pobre, para enriquecerte y para amarte, no va a significar mucho para ti. Quizás algunos, en medio de la lucha de la fe, necesitemos recordarnos el poder de la gracia de Dios. Porque una de las cosas más difíciles en este caminar con Cristo es la culpabilidad que uno experimenta. Uno siente que no es suficiente, no, yo también otra vez, y ahí es donde nos dicen una y otra vez, predícate el Evangelio. Porque no es algo como que Dios murió en la cruz y nos dio una nueva vida para ver si ahora sí somos capaces. Como que Dios está mirando a ver si el desempeño sí le da para poderle dar la salvación. Eso es algo que te dio gratuitamente, porque quiso. Ahora tienes una nueva dignidad en la que te invita el Señor a disfrutarla. Ahora soy hijo, ahora soy amado. ¿Por qué? Porque el poder amplio y suficiente que yo le di a Cristo, se lo entregué. Todo lo que Él vivió, ahora lo vivió por mí. Toda esa dignidad y todo el pago del pecado, ya mi pecado se pagó. Disfrútalo, disfruta el Evangelio. Pero algunos están necesitando responder a esa oferta de Dios. Y quisiera que esta mañana pudieras extender tus brazos y por fe creer que todo esto es disponible para ti. Dejar atrás todos esos sistemas y todas esas listas de lo que sientes que tienes que hacer para Dios y poder en últimas abrazar lo que Él ya ha hecho para ti. Toma un momento ahí en silencio y piensa cuál es la invitación puntual que Dios te está haciendo hoy. Algunos quizás con más tiempo y que ya sienten que han entendido esto. Quizás tenemos áreas en las que estamos siendo desafiados a vivir como agentes de gracia. Hombres y mujeres que en verdad manifestamos el Evangelio en cada actitud, en cada situación, en cada conflicto, en la forma en que manejamos nuestro tiempo, en la forma en que dominamos nuestros deseos, que servimos a Dios, que damos. ¿De qué maneras el Señor te está desafiando hoy a vivir con un agente de gracia, como un agente de gracia? Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.